moderar Hernando de Orellana Pizarro y en la que participarán el propio don Hernando, yo misma y doña Conchi Benítez, técnica de Patrimonio del Geoparque Mundial de la UNESCO sobre ave Pirineos, y además don Jesús García Calero, jefe de Cultura del diario ABC. Hernando, te doy a ti la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al seminario, a Hispania Nostra y a los organizadores, entre los cuales está también la Fundación, la oportunidad de participar y de compartir nuestra experiencia con todos ustedes. Agradecerles a todos pues, el interés en el patrimonio y el tiempo que le van a dedicar a lo largo del seminario, y esperando que ese tiempo sea fructífero y que les merezca la pena. Y agradecer también pues, a las personas que nos van a acompañar en la mesa, que ya las ha enumerado Teresa, y bueno, que probablemente pues, con ellos vamos a compartir pues, experiencias e ideas interesantes sobre el patrimonio histórico. En nuestro caso, en el caso de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, nosotros la intención es compartir un poco lo que es nuestra experiencia y nuestra visión de lo que es el patrimonio histórico, cómo abordamos nosotros la acción sobre el mismo, teniendo en cuenta que se trata de un caso particular y de un caso práctico. Es decir, en definitiva, si fuese una escuela de negocios, pues sería explicar un caso práctico de cómo abordar el problema o cómo abordar la cuestión. Para ello, lo primero que yo debo abordar, o que debemos abordar, es la explicación de quiénes somos, es decir, de qué es la Fundación Obra Pía de los Pizarro. Entonces, el punto de partida para todo esto es que nosotros tengamos en cuenta, y para nosotros desde la Fundación, el tener en cuenta que somos una institución muy antigua, que somos una institución que tiene su origen en el siglo XVI, y en unos personajes importantes que participan en una de las probablemente unas páginas de la historia universal más importante, como es la conquista del Incario. Nuestra fundación tiene su origen en los testamentos de Hernando Pizarro, el conquistador y hermano de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, y de Francisca Pizarro Tupanqui, que es la hija de Francisco Pizarro y de la princesa Inés Huayla Tupanqui, y hermana de Atahualpa y nieta de Huayna Capac, y que es a su vez esposa de Hernando Pizarro. En el testamento de los dos pues, establecen una serie de cláusulas, crean un mayorazgo, establecen una serie de cláusulas que al final con el tiempo acaban dando lugar a nuestra fundación. Fundación que, por tanto, es depositaria de esas páginas, de esas importantes páginas de la historia universal y con especial importancia para nosotros, como en nuestro caso, como extremeños y como españoles, y dentro del mundo hispánico. Y en ese carácter histórico y en esa herencia, digamos, de que goza la Fundación, pues tiene una especial importancia la figura de nuestra fundadora, la figura de Francisca Pizarro Tupanqui. Francisca Pizarro es uno de los exponentes principales de ese proceso de mestizaje humano y cultural que se da con ese encuentro de dos mundos. Con lo cual eso hace que nuestra Fundación tenga o se sienta con un pie aquí y con otro pie al otro lado del Atlántico. Y desde esa visión o desde esa posición que es privilegiada, nosotros entendemos que es una posición privilegiada porque ese patrimonio histórico, ese patrimonio de la que ella es depositaria, pues al final no deja de ser pues, un adorno, una ventaja
a la hora de presentarnos y a la hora de desarrollar nuestra actividad y desarrollar la labor de representación que llevamos a cabo desde la Fundación. Pero por otro lado también entraña una importante responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestros proyectos y a la hora de seleccionarlos, de llevarlos a cabo, de desarrollarlos y de obtener los resultados que se corresponden a cada uno de los proyectos en los que participamos. Y todo esto lo hacemos desde los dos ámbitos que de forma natural se convierten en prioritarios para nosotros. Por un lado está nuestro entorno más inmediato, lo que nosotros denominamos la acción local o en nuestro ámbito local, que se sitúa en Trujillo, que es donde se encuentra ubicada la Fundación, donde tiene su sede y que, bueno, como todos ustedes conocerán, Trujillo de España es una ciudad patrimonial con una importante riqueza en patrimonio histórico, en patrimonio arquitectónico y en patrimonio cultural, y la sede de la Fundación se ubica en uno de esos palacios trujillanos, en un edificio histórico rehabilitado por la Fundación para poder adaptarlo al desarrollo de sus actividades y a poder acoger todas las actividades, tanto sociales como culturales, que se desarrollan dentro de lo que es la actividad de la Fundación. Por tanto, nos encontramos con una fundación que tiene un nombre como el que tiene nuestra fundación, que está ubicada en Trujillo y que además se sitúa en un edificio de carácter histórico y que, por otro lado, está vinculada a un grupo familiar pues desde el siglo XVI y más allá, desde la Fundación, bueno, la Fundación como tal desde el siglo XVI, pero es un grupo familiar que se asienta en Trujillo en el siglo XII con la reconquista de la ciudad, con lo cual, bueno, pues esa vinculación con la historia, esa vinculación con el patrimonio histórico es algo que, digamos, está intrínsecamente vinculado a la propia esencia de la Fundación. Y si ustedes me permiten la chanza, un poco el sentimiento es parafraseando a Becker, dice, ¿qué es patrimonio? Tú me lo preguntas, pues patrimonio eres tú, ¿no? Pues porque al final pues, tenemos esa sensación de estar rodeados por patrimonio por todas partes. Y desde esa posición, como decía, pues nosotros actuamos en los dos entornos que son esenciales para nosotros. Por un lado, el entorno local, Trujillo, en donde desarrollamos una importante labor, o por lo menos nosotros queremos que sea importante labor en lo que tiene que ver con la historia y con el patrimonio, y después el otro ámbito que para nosotros es de enorme importancia, que es el ámbito hispanoamericano, es decir, en la otra parte a la que nosotros nos sentimos vinculadas, tanto por el origen de la Fundación como por la historia que adorna a la Fundación. En estos ámbitos es donde se desarrolla nuestra acción. Por un lado, lo que nosotros denominamos acción local y por otro, lo que denominamos nuestra actuación en el espacio cultural común hispánico. Y dentro de esa acción, pues hay una parte importante que está orientada a lo que es el patrimonio histórico y el patrimonio cultural en esos ámbitos. En Trujillo pues, tenemos una ya larga trayectoria de participación en proyectos patrimoniales, empezando por la propia restauración del edificio que es hoy sede de nuestra fundación, y por otro lado pues la participación en proyectos de restauración de otros edificios importantes de la arquitectura trujillana, como pueden ser la iglesia de Santa María la Mayor o la iglesia de San Francisco, y además de ello, la participación en proyectos de investigación y de divulgación de lo que es la historia y el patrimonio trujillano, extremeño y americano, por esa vinculación que tiene Trujillo y que tiene Extremadura pues, con todo ese ámbito hispánico. En ese sentido, pues, por enumerar algunos de los proyectos en los que participamos, pues estamos patrocinamos los coloquios históricos de Extremadura, llevamos a cabo una meritoria labor editorial para la publicación de estudios y de investigaciones sobre historia, patrimonio y patrimonio cultural, tanto español, tanto extremeño, trujillano, extremeño, como americano.
Y por otro lado, nuestra acción o nuestra actividad al otro lado del Atlántico, pues tiene, como resulta evidente, pues un punto de referencia claro y un punto de prioritario para nosotros, que es el Perú. Es decir, al final la vinculación de nuestra institución con el Perú resulta evidente por la personalidad de los fundadores de la fundación y por el hecho de que al final esa historia que representa la fundación o que de alguna manera la fundación es depositaria son aquellos acontecimientos que dan lugar a lo que sería la actual realidad peruana. Es decir, al final estamos hablando de los personajes que estuvieron en el encuentro de esos dos mundos, que fueron protagonistas del encuentro de esos dos mundos, y en ese sentido pues nos sentimos profundamente vinculados y comprometidos con el Perú, con toda América, pero es fundamental y esencialmente con el Perú. En ese ámbito nosotros desarrollamos distintos proyectos relacionados con la historia y con el patrimonio. Abierto a todo, digamos, actuación en todo ese ámbito hispánico, pero como he dicho antes, centrado en el Perú. Y por enumerar o por exponer los que podrían ser más significativos o más relevantes, pues señalar nuestra participación o nuestra colaboración con la Catedral de Lima para lo que son, primero para lo que ha sido las restauraciones de algunas de las capillas, entre ellas la capilla de Pizarro y algunas de las otras capillas de la Catedral. En los trabajos que estamos llevando a cabo sobre investigación arqueológica y forense, sobre los distintos enterramientos que hay en la catedral y los trabajos y las investigaciones sobre los personajes que están aquí enterrados. Es decir, nosotros en los últimos años hemos trabajado y hemos llevado a cabo ese tipo de estudios arqueológicos y forenses sobre los restos de Francisco Pizarro, del conquistador de Perú, de Santo Toribio de Mogrovejo, que es el primer santo peruano, sobre Nicolás de Loaiza, el primer virrey, y sobre y los que estamos llevando actualmente sobre Nicolás de Rivera el Viejo y su grupo familiar, que es el primer alcalde de Lima. Y al mismo tiempo hemos estado actuando sobre grupos humanos enterrados en distintas criptas, como por poder corresponder a hermandades o a cofradías de personalidades de allí del Perú, un poco de aquí de Lima. Y por otro lado, los trabajos de restauración y de musealización y de hacer visitables esas criptas y esos enterramientos dentro de la Catedral de Lima. Ese proyecto para nosotros es de un gran interés y de una gran vinculación, con el que sentimos una gran vinculación, porque no podemos olvidarnos, no olvidamos el hecho de que la Catedral de Lima fue fundada por Francisco Pizarro, y que nuestra fundadora, que es Francisca Pizarro Yupanqui, estando ya aquí en España y casada con su tío, pues se encargaba pintura italiana para mandarla a Lima y para adornar los muros de la catedral. Pintura que están actualmente en el Museo de la Catedral de Lima. Y de alguna forma, pues esto ha sido una especie de bucle que nos ha permitido volver al punto de origen, es decir, al final la Catedral de Lima se convierte para nosotros en algo importante ahora por los trabajos que estamos haciendo, pero nos permite retomar esa tradición o esa historia con la que veníamos, digamos, con la que venimos, que constituye nuestro bagaje durante todo este largo periodo de tiempo de vida de la Fundación. Entonces, una vez ya ubicados en Perú y en Lima y estando trabajando con la catedral, el propio devenir de los acontecimientos nos hizo entender que nuestra labor y lo relevante para nosotros en ese ámbito hispánico, en ese ámbito americano y en ese ámbito hispánico, era el periodo virreinal, era el arte virreinal. De esa manera, pues entendiendo que
que ese debería ser nuestro objetivo, o eso debería ser nuestra prioridad, pues continuamos estableciendo vínculos con contrapartes en el Perú para poder seguir trabajando dentro de ese ámbito. El siguiente paso fue la vinculación con el proyecto de estudios indianos, que es digamos, la pata americana del grupo de investigación del Siglo de Oro español de la Universidad de Navarra, probablemente uno de los proyectos culturales hispánicos más importantes, creado para el estudio de toda la literatura virreinal. Con ese proyecto, del cual somos patrocinadores, llevamos publicados pues, más de 20 volúmenes y probablemente pues, acabaremos en los próximos meses, pues saldrán pues, lo suficiente como para que lleguemos a los 30 volúmenes de investigación sobre textos virreinales, los textos más importantes de la literatura virreinal. Lo que para nosotros constituye pues, un importante hito y una importante contribución y que es merecedor de un importante esfuerzo por parte de la Fundación. Aparte del patrocinio de los distintos seminarios, cursos, congresos, publicaciones en revistas que se llevan a cabo dentro de ese proyecto. Y ya que estábamos, por un lado, vinculados a la historia a través de la Catedral de Lima y, por otro lado, vinculados a los textos virreinales y a la cultura virreinal a través del proyecto de estudios indianos, entendimos que no podía quedar fuera del interés de la Fundación y de la acción de la Fundación el arte virreinal, es decir, el arte virreinal, las artes plásticas del periodo virreinal. Y digamos, analizando las distintas opciones, pues lo que hicimos fue establecer un convenio de colaboración con el Museo Pedro de Osma. El Museo Pedro de Osma, para los que lo conozcan, reúne probablemente la colección más amplia de arte virreinal americano, y fundamentalmente tiene una extraordinaria colección de arte de barroco andino o de barroco cuzqueño. Y bueno, dentro de ese convenio y de esa vinculación, de esa alianza con el Museo Pedro de Osma, lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando es en el equipamiento y el desarrollo de un taller de restauración de obras de arte para el propio museo y para restauración de obras terceras que necesiten ese tratamiento de recuperación para ponerlas en valor y poderlas exhibirles otra vez y que pueda estar a disposición del público. Y bueno, este es un poco digamos, este es un poco, por un lado, nuestro bagaje y por otro lado, nuestra trayectoria y al punto en el que actualmente hemos llegado en el desarrollo de todo de la parte del proyecto de la Fundación o de la parte de la acción de la Fundación que se desarrolla dentro de lo que es el patrimonio histórico, el patrimonio cultural y esa vinculación pues, con toda la historia que ineludiblemente nosotros tenemos que sentir. Y bueno, ya como elemento adicional, me gustaría añadir que si bien es para nosotros muy importante esa labor cultural y esa participación en lo que es los procesos de recuperación y de puesta en valor del patrimonio histórico, tanto aquí en España, en nuestra Extremadura y en nuestro Trujillo natales, como allí al otro lado del Atlántico, nosotros no podemos olvidar y no olvidamos que el origen de nuestra fundación es un origen social. Es decir, el origen de nuestra fundación era un antiguo hospital en Trujillo y como consecuencia de eso mantenemos dentro de las actividades de la fundación y de los fines de la fundación el desarrollo de una labor social que pretendemos que sea importante y relevante, tanto en Trujillo, que es donde la pensaron sus fundadores, como ya que hemos entrado en esos procesos de cooperación al desarrollo y de cooperación con los países hispanoamericanos, pues también en Hispanoamérica y fundamentalmente en el Perú, como también nos parecía que era ineludible. Bueno, muchísimas gracias. Esta es nuestra experiencia, esto es nuestro caso práctico, por denominarlo de alguna
de alguna manera, y espero que, bueno, que después de con las preguntas, si hay algún interés en aclarar algunas cosas o ampliar sobre algunos de los proyectos o algunos de los aspectos de la Fundación o de lo que estamos haciendo dentro de la Fundación, pues estaré encantado de compartirlos con ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ahora mismo me toca hacer las veces de presentadora de una de las muchas actividades que llevamos a cabo en la Asociación Hispano Nostra, que es el micromecenazgo. Voy a empezar aclarando lo que es el micromecenazgo en sí, porque la palabra a lo mejor no se entiende mucho. De hecho, hay veces se utiliza como sinónimo de la palabra crowdfunding, que tal vez se entiende aún menos. Y bueno, al final es, según se recoge en la Wikipedia, que es una herramienta colectiva, es la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Y se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas por otras personas u organizaciones. En realidad, lo que hacemos con las campañas micromecenazgo es convencer a mucha gente de que ponga un poquito de dinero para salvar un bien patrimonial. Entonces, las claves del éxito de una campaña de micromecenazgo dependen exclusivamente del promotor. Nosotros, Hispano Nostra, damos todas las herramientas antes, durante y después de la campaña. Les acompañamos continuamente, les damos todos los consejos, les damos apoyo en la difusión, les damos herramientas, les damos una serie de pasos a seguir, pero si el promotor, que es el que está en la zona a intervenir, que es el que conoce el bien, es el que conoce la zona, es el que conoce a la gente, si no, él no empuja en el proyecto, la gente desde fuera no va a donar. Es decir, necesitamos una implicación total del promotor, como pongo en la diapositiva. La implicación local es absolutamente necesaria también, porque no vas a convencer a la gente de fuera de que se ayude si la gente de dentro no está convencida. Durante la campaña, que dura entre 30 y 40 días, el impulso debe ser constante, hay que trabajar muchísimo y bueno, por eso las campañas tienen un periodo de tiempo muy limitado para que los esfuerzos se condensen en ese tiempo y que tenga todo un objetivo final. Si las campañas se alargan mucho en el tiempo, se desinflan, por así decirlo, ¿no? Es muy importante tener un objetivo claro porque lo mismo, tienes que convencer a la gente de que te dé dinero y no puedes no puedes pedir que te donen a algo que no va, que no tiene un objetivo claro. Es muy importante el apoyo de los medios de comunicación y aquí hago un guiño a Jesús García Calero, que es del diario ABC y que muchas veces nos ayuda en ese aspecto, así como otros periodistas que de manera continua nos escuchan y nos dan voz y además marcan un antes y un después en las campañas. Y de cara al promotor es muy importante fijar un objetivo real, porque si no consigues llegar al objetivo, puedes desinflarte, como decía, o puedes desanimarte mucho y bueno, eso tampoco es lo que queremos, ¿no? Al final es mejor hacerlo poco a poco por fases y conseguir lo que se quiere, ¿no? Las ventajas de hacer una campaña de micromecenazgo yo las he englobado en dos partes, que son unas ventajas a nivel emocional y otras que son más prácticas. A nivel emocional es que la gente conoce el bien. Las campañas de micromecenazgo ponen el lugar del patrimonial en el mapa. De repente todo el mundo se fija en ese lugar, en esa iniciativa, en esa gente y quiere apoyarles. Se genera una sensación de solidaridad con esa gente que además después se devuelven visitas, en mensajes de cariño y no siempre es en España, incluso se traspasan las fronteras, ¿no? Y bueno, por supuesto, como digo, genera desarrollo cultural y económico y fomenta la posibilidad de recuperar un patrimonio perdido desde un punto de vista muy social. Esto es absolutamente implicación de la gente. A nivel práctico, es que se consigue el dinero. Pero no siempre se consigue el dinero, pero aún así no podemos hablar de fracaso en las campañas, porque el nivel de difusión que se consigue es tan alto que merece la pena. De esa manera aumentan la sensibilidad y demuestran que la iniciativa que están llevando a cabo es seria, es fiable y debe ser tomada en cuenta.
Voy a poner un par de ejemplos que son reseñables en ambos casos, es decir, un ejemplo de éxito absoluto y un ejemplo de éxito en el que no consiguieron el dinero que necesitaban, pero aún así siguen con el proyecto en marcha. Voy a empezar por el ejemplo de éxito rotundo, que llamamos. En este caso es la iglesia de San Lorenzo Mártir de Fuenteodra. Está en la provincia de Burgos y esta iglesia está construida, se erigió en el siglo XVI, está en el corazón del Geoparque de las Loras. Como veis, está en estado, de hecho, entró en la lista roja en el año 2020, en enero de 2020. La lista roja, que es otra de las iniciativas de Hispania Nostra, la hará mañana Esther Valdés, que es miembro del comité científico. Yo hablo de esta campaña. Esta campaña se llevó a cabo a finales de 2020. La pandemia estaba demasiado presente y aún así tuvieron un éxito arrollador. Su objetivo mínimo era de 1.500 euros aproximadamente, el objetivo óptimo era de 30.500, pero recaudaron 52.110 euros. O sea, es la campaña con más recaudación que hemos tenido hasta la fecha. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo de lo que han conseguido, ¿no? Con muchísimo entusiasmo, muchísima comunicación, con la idea de hacer un proyecto por fases, porque evidentemente con 52.000 euros no consiguen arreglar la iglesia entera, solamente se centraron en la torre campanero, como veis. Han conseguido llamar la atención de la administración pública. Ahora se le están abriendo unas puertas que antes eran inviables, estaban absolutamente cerradas, pero ellos lo han conseguido. Me gustaría que se terminara de ver el vídeo porque realmente a mí, bueno, yo acabo creando un vínculo muy especial con los promotores porque estoy con ellos y me parece muy interesante ver cómo coronan de nuevo esa torre campanario, cómo suenan las campanas, los diferentes sonidos de ellos lo llaman la gama de las campanas, es memorable, creo que ha merecido la pena y de hecho dentro de unos días como digo, es la iglesia de San Lorenzo Mártir en Fuenteodra, en la provincia de Burgos, es del siglo XVI y está en el corazón del Geoparque de las Loras. Entró a la lista roja en 2020 y a pesar de ello entró en la lista en enero de 2020 y a finales de 2020 empezaron esta campaña de micromecenazgo. Consiguieron un objetivo, o sea, consiguieron un éxito arrollador. Económicamente alcanzaron la mayor recaudación que hemos tenido hasta ahora, que han sido 52.110 euros. Ha sido un trabajo de muchísimo entusiasmo, muy buena comunicación con la gente local, con la gente provincial y el salto al plano nacional fue fantástico. Consiguieron llamar la atención de la administración pública y de hecho ahora mismo, bueno, pues como os podéis imaginar, con 52.000 euros no consigue restaurar todo, solamente se consigue la torre campanero, que era el objetivo de esta primera fase, por así decirlo, ¿no? Ahora se les están abriendo muchísimas puertas, las antes que están completamente cerradas, están consiguiendo unos apoyos que van a hacer posible que probablemente esta dama de las loras, como la llaman ellos, se salve. Como habéis visto en el vídeo, el paraje es inmejorable, o sea que es que merece la pena. Tienen un proyecto además para que no solamente se centre en la restauración, sino que tenga un futuro esta iglesia para la gente del pueblo, que son 7 habitantes, pero como digo, el Geoparque de las Loras puede tener capacidad para que la gente se acerque para allá. Y bueno, este es un ejemplo de éxito en todos los aspectos. Decía que yo habitualmente con los promotores de las campañas acabo creando un vínculo muy estrecho porque estoy mucho tiempo con ellos y en concreto con esta gente de la Asociación Cultural Manapites, pues bueno, están absolutamente volcados en la conservación de su iglesia. Y de hecho el día 2 de octubre se acercará Bárbara Cordero, la directora general de Hispania Nostra, a hacer el acto de presentación de estas obras que han llevado a cabo, que como habéis visto en el vídeo, a mí personalmente me emociona, a lo mejor es por la cercanía que tengo a la gente, pero me parece que son dignas de conocimiento, desde luego. Otro de los ejemplos que tenemos es otro tipo de éxito que comentaba y es campañas de micromecenazgo en las que no se consigue el objetivo económico, pero se consigue el objetivo de la visibilidad.
Esta es la casa natal de Velázquez. Velázquez es un pintor universal y, bueno, como sabéis, nació en Sevilla. La casa se considera una de las casas más antiguas de la ciudad, es del siglo XVII, y esta casa pasó de ser una vivienda a ser un taller de moda y actualmente cuenta con... Este es el estado actual de uno de los patios de la casa. Bueno, perdón, este es el estado en el que estaba cuando la campaña empezó, que fue en mayo-junio de 2019. Tiene un objetivo mínimo de 50.000 euros, como digo, para restaurar una de las partes de la casa. Yo insisto mucho a los promotores que si ven que la cantidad económica es muy elevada, pues que hagan por fases, con esa idea que decía al principio de conseguir llegar al objetivo, para que haya una sensación para todos, no solo de cara a la galería, sino para todos, de que lo que se propone se consigue. El objetivo óptimo era de 90.000 y en cambio recaudaron unos 10.500 euros. Y pensaréis, menudo fracaso, ¿no? O sea, este hombre el promotor se debió esconder en Sevilla y no salió nunca más. Nada más lejos de la realidad. Durante la campaña de micromecenazgo consiguieron que el periódico The Guardian del Reino Unido le sacara un publireportaje a 2 páginas. Eso a términos de periodismo sabemos que es un éxito, porque tiene un precio muy elevado además y se consigue una difusión internacional que de otra manera no habrían conseguido. Y todo es porque estaban haciendo una campaña de micromecenazgo. Otra de las cosas que se consiguen a través de las campañas de micromecenazgo es la difusión de otra manera, ¿no? Ellos durante la campaña, como digo, fue un trabajo ímprobo de 40 días, echaron toda la carne al asador, si me permitís la expresión, crearon comunidad, intentaron fomentar el arraigo y hicieron iniciativas como la de celebrar el cumpleaños de Velázquez. Velázquez fue bautizado en una parroquia cerca de la casa donde nació el 5 de junio de 1599, si no me equivoco, sino que alguien me corrija, y con este grupo de recreación de los tercios hicieron una fiesta de cumpleaños que de hecho lleva ya desde ese 2019 lleva 3 convocatorias, ha habido en el 20 y en el 21, a pesar de la pandemia, ahí están. Es decir, se generan unas sinergias que de otra manera no se conseguirían. Y además, como he dicho, se consigue una vinculación con otras entidades que a lo mejor de otra manera no habrían llegado. Se han conseguido una visibilidad única, les ha abierto puertas a firmar convenios y crear vínculos exclusivos para seguir trabajando en la casa natal de Velázquez, como por ejemplo la reproducción fidedigna, absolutamente fidedigna de los cuadros de Velázquez, que como sabemos no se pueden sacar del museo. Bueno, pues ellos han conseguido convenios para que las reproducciones más exactas de sus cuadros, sobre todo de la época sevillana, puedan tener un lugar en la casa natal de Velázquez. Dicho esto, ¿por qué elegir la plataforma de Hispania Nostra, la plataforma de micromecenazgo de Hispania Nostra? Bueno, pues porque somos la única plataforma especializada en patrimonio cultural. Tenemos una amplísima experiencia, llevamos desde 2014 dando atención personalizada. Además, las donaciones que entran a través de nuestra plataforma tienen una desgravación fiscal. Es una plataforma segura, es transparente. Contamos con el sello de Cultura y Mecenazgo que la Unidad de Cultura y Mecenazgo concede a las entidades cuyo objetivo es fomentar el mecenazgo cultural. Nos dan visibilidad y llevamos desde 2014 más de 387.000 euros recaudados en más de 25 campañas. Yo creo que nuestra experiencia nos avala, cada vez vamos a más y bueno, contamos con vuestro apoyo. Tanto es así que cuento con vuestro apoyo, que os voy a proponer cómo podéis ayudar. Ahora mismo tenemos en campaña este proyecto, que es el Castillo de Miranda de Castañar, en la provincia de Salamanca. Ellos ya empezaron una campaña de micromecenazgo a principios de año para señalar los caminos arrieros del entorno que comunican con el castillo. Tiene una fuertísima implicación local y ahora quieren hacer visitable el castillo. El castillo, como veis, es una joya. De hecho, Miranda de Castañar y muchos pueblos de alrededor forman parte de la red de los pueblos más bonitos de España, que bueno, como sabéis, pues recalcan los pueblos que tienen un entorno y unas condiciones especiales y este es uno de ellos. Tiene un fuerte orgullo de pertenencia y tienen muchísimas ganas de compartir el legado que atesoran con los demás. Las donaciones que se hacen, como os he dicho, tienen desgravación fiscal, así que espero que dentro de nada estéis entrando en nuestra página web, crowdfunding.hispanianostra.org, para que ayudéis a salvar este castillo.
salvar este castillo no es salvar ese castillo, sino tener una implicación directa con el patrimonio, con una localidad, y que además sabemos, porque lo hemos comprobado, que las personas que donan acaban queriendo ir, aunque no sean de España, porque tenemos donaciones de fuera, y acaban queriendo ir y favorecen el desarrollo económico y social, favorecen el conocimiento de nuestra cultura, en fin, todas estas cosas que ya hemos comentado. Si tenéis una propuesta que enviarnos, estamos completamente abiertos a escucharos. Lo mismo, en nuestra página web crowdfunding.hispanianostra.org tenemos un botón que es envía tu proyecto, y allí podemos empezar a trabajar en las propuestas que tengáis. Yo, como responsable de micromecenazgo, os ayudaría y bueno, estaría aquí en este momento ahora o en el futuro para resolver todas las dudas que tengáis. Y voy a terminar con un último vídeo, y esta vez no voy a hablar, con lo cual no habrá problemas de que me pise la voz, en el que se resume todo lo que he dicho y bueno, creo que puede ser muy interesante. En 2014 nace Todos a Una, la única plataforma de micromecenazgo especializada en patrimonio cultural y natural de España. Una herramienta muy útil que sirve para apoyar a aquellos promotores públicos o privados y ofrecerles los medios técnicos, económicos y materiales para la salvaguarda, difusión y conservación del patrimonio. Después de 5 años de andadura, nos renovamos, mejorando nuestros servicios y ofreciendo más facilidades para el promotor y el donante. Admitimos pagos en efectivo, transferencias bancarias y aportaciones con tarjeta. Adquirimos experiencia. En 6 años hemos recaudado más de 356.000 euros para salvar nuestro patrimonio. Pero nadie dona si no conoce lo que financia. Hispania Nostra es la única plataforma altruista especializada en divulgar las necesidades de nuestro patrimonio artístico. Internet y redes sociales son sus armas de captación. En el 19 hemos tenido 10 proyectos aprobados. Y eso supone un récord, un crecimiento anual de casi el doble. En Valcavado, León, necesitaban 20.000 euros para salvar su artesonado mudéjar de hace 500 años. Objetivo conseguido. Y en Badocondes, Burgos, 40.000 para restaurar el retablo. Les han sobrado 5.000. Un motor de impulso turístico para el propio pueblo. La ley de mecenazgo permite desgravar un 75% de lo aportado, pero los expertos no creen que esa sea la razón principal de este boom. Es más, la gente habla de pasión. La pasión por conservar lo mejor que tienen y que eso sirva también para luchar contra el éxodo rural. Vuelta a casa, el Obispado de Alcalá ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos. La campaña de micromecenazgo que estamos haciendo gracias a Hispania Nostra es una campaña para buscar ayudas para poder comprar la pieza de Londres. Más de 2.000 personas se han beneficiado de su correspondiente desgravación fiscal. El micromecenazgo acude a lugares recónditos. Es la voz de la sociedad civil que defiende su legado. Es el latir de la unión de todos. Rebélate contra el olvido. Hispania Nostra. Patrimonio somos todos. Bueno, pues como dice mi presidenta de Hispania Nostra, pasión y mucho cariño para estas personas que luchan por su patrimonio. Muchas gracias, Teresa. Ahora correspondería hablar a doña Conchi Benítez, que es técnica de patrimonio del Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrave Pirineos. Bueno, ya te veo, no te tenía localizado, no sabía si contábamos todavía contigo o no. Oye, pues nada, bienvenida y todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Pues buenas tardes. Quiero agradecer a la organización del seminario la posibilidad de compartir con vosotros la experiencia de una pequeña administración local en el ámbito rural aragonés en el Pirineo Central. Espero que nuestro testimonio, el de una administración que trabaja mano a mano con la comunidad local y que desarrolla diferentes proyectos de educación patrimonial, sea de utilidad para la reflexión sobre la participación ciudadana en la gestión del patrimonio y el rol de la educación. En primer lugar, me gustaría presentar muy brevemente el territorio y el organismo al que represento. La comarca de Sobrarbe es una entidad local supramunicipal de la provincia de Huesca que posee competencias transferidas por el Gobierno de Aragón en materia de patrimonio
y que gestiona el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe Pirineos, que comprende todo su territorio. A pesar de ser un territorio muy extenso, más o menos del tamaño de la provincia de Vizcaya, tan solo tenemos 7.500 habitantes y, por tanto, una densidad de población de 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata de una zona rural de Extremadura cuyo mayor núcleo ronda los 1.900 habitantes. Más del 50% de su superficie se encuentra bajo alguna figura de protección de la naturaleza. Tenemos parque nacional, 2 parques naturales, zonas de interés, lugares de interés comunitario, etc. Posee un patrimonio cultural, material e inmaterial sobresaliente que incluye 2 bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial, otras 2 inscripciones en la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, varios itinerarios culturales del Consejo de Europa, entre otros. Podríamos decir que Sobrarbe es un ejemplo de lo que son muchas zonas rurales en España, lugares muy poco poblados, pero con un impresionante patrimonio cultural que en pleno siglo XXI juega un papel fundamental en el desarrollo sostenible del territorio. En el marco de nuestras actuaciones desarrollamos numerosos proyectos relacionados con la educación patrimonial, como nuestro programa escolar anual, las acciones formativas para profesores, informadores turísticos, entidades colaboradoras del Geoparque y otros sectores, el programa Excava con el Geoparque, además de numerosas jornadas, seminarios, talleres en los que el patrimonio ocupa un lugar protagonista. En Sobrarbe, el trabajo que realizamos desde la administración local en este sentido es muy importante, pero sin duda la acción de la sociedad civil en esta materia es fundamental. Los ciudadanos actúan colectivamente en la esfera pública a través de asociaciones de diversa índole. La comarca de Sobrarbe, como entidad local supramunicipal, algunas veces actúa como impulsora de proyectos y otra como dinamizadora de iniciativas que parten de los ciudadanos que buscan apoyo precisamente en sus administraciones más cercanas para poder desarrollarlas, ¿no? También es fundamental nuestro papel como mediador y facilitador de sinergias. En este caso, el taller de la experiencia que vengo a presentar hoy, el taller de Piedra Seca fue una iniciativa que surgió de nuestra entidad y que enseguida tuvo una excelente acogida por parte de la población local y de muchas personas de fuera de Sobrarbe y de Aragón, y que pudo ser desarrollada gracias a la financiación del Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, que financió el 75% del gasto. Bajo el nombre de Recuperando el Saber de Nuestros Mayores, esta acción consiste en un taller de construcción y rehabilitación en piedra seca dirigido a público adulto con la finalidad de revitalizar y asegurar la transmisión de la técnica de construcción en piedra seca en Sobrarbe, logrando aumentar el número de personas que conocen y aplican esa técnica y que den traslado a generaciones futuras. Voy a comentar brevemente en qué consiste este bien inmaterial, ilustrándolo, como veréis en la presentación, con diferentes fotografías tomadas durante la realización de nuestro taller de piedra seca precisamente. El arte de la construcción en piedra seca, conocimiento y técnicas, fue inscrito a finales de 2018 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y es una técnica tradicional cuyos orígenes se pierden en el tiempo y cuya principal característica es la ausencia de argamasa en la colocación del material constructivo. Se utiliza piedra sin labrar y generalmente de tamaño y peso reducido. La estabilidad y funcionalidad de la construcción resultante reside únicamente en la destreza y experiencia del constructor. Esta técnica debe ser entendida como un recurso de adaptación al entorno en el contexto de una economía de subsistencia, ¿no? Como ha sido la economía tradicionalmente en Sobrarbe. En nuestro territorio, generalmente las piedras utilizadas procedían del despedregado de los campos de cultivo o de pasto que se iban acumulando en los márgenes. De esta forma, se genera un conjunto de estructuras arquitectónicas que perduran en el tiempo, como pueden ser pues, construcciones agrícolas auxiliares o muros de delimitación y abancamiento del terreno. Se generan así paisajes antrópicos en los que las construcciones de piedra seca se adaptan e integran en el entorno. Se trata de un tipo de técnica ligada a prácticas sociales de ayuda y colaboración entre vecinos que podían acometerse principalmente en periodos de menor carga de otro tipo de faenas agrícolas.
En los más de 100 pueblecitos que componen Sobrarbe encontramos varias centenas de kilómetros de muros y de construcciones como hornos, arnales, pozos, casetas de pastor, etc. Tradicionalmente, la transmisión de esta técnica se produce de forma oral y en un contexto de aprendizaje informal, pero en la actualidad pocas personas la conocen y la cadena de transmisión es prácticamente rota. Por eso nos planteamos este taller. El taller está dirigido a toda la población mayor de 18 años que desea aprender esta técnica tradicional, bien sea para poder aplicarla en su desempeño profesional o para poder utilizarla en bienes de propiedad o comunitarios. En esta segunda edición, que celebramos en abril de este año, del 2021, tuvimos más de 70 solicitudes, que solo teníamos 40 plazas. Los objetivos consistían principalmente en aumentar el número de personas que conocen y utilizan la técnica y, por tanto, que pueden transmitirla, en promover la sensibilización de la población local sobre este saber como un elemento importantísimo de nuestro patrimonio inmaterial, en promover la recuperación de nuestro patrimonio construido en piedra seca, que da forma al paisaje de Sobrarbe, a los paisajes tan bellos, en reforzar el sentimiento identitario de la comunidad local en torno a nuestros saberes tradicionales, afianzando la identidad colectiva a través de la revalorización de lo propio y potenciar los conductos sociales hacia nuestro patrimonio, hacia el patrimonio global y aumentar la colaboración pública y privada en la salvaguarda del mismo. Las dos ediciones del taller han tenido una estructura similar, con una sesión teórica inicial de 2 horas de duración, impartida por el arquitecto e investigador especialista en construcción tradicional local, Carlos Fernández Piñar, y por 3 sesiones prácticas impartidas sobre el terreno por 2 profesionales de la construcción y la ganadería, que son originarios de Sobrarbe, que han desarrollado aquí siempre su actividad y que son expertos en esta técnica, Manolo Latre y Javier Soria. Se aplica una metodología participativa de forma que la comunidad local poseedora de este bien inmaterial, la comunidad portadora, está directamente involucrada. De este modo, los docentes son personas de la comunidad que han recibido de sus mayores este conocimiento y que están en disposición de transmitirlo a los demás. Y la mayor parte de los alumnos también pertenecen a la misma comunidad patrimonial. Ya estamos viendo algunos resultados, como el aumento del número de personas que conocen, usan y transmiten la técnica, comenzando a recomponer esa cadena de transmisión, o el aumento del reconocimiento de la población sobre la importancia de este saber tradicional, o la organización de talleres y jornadas por parte de diversas asociaciones y otros agentes del territorio. Esperamos poder ir con esta línea de impulso implementando acciones didácticas también en el marco de nuestro programa escolar anual y realizando otras acciones específicamente dirigidas a sectores como los jóvenes de Sobrarbe. A largo plazo, esperamos que la mayor parte de nuestra población aprenda y sepa guiar tareas sencillas de mantenimiento de estas construcciones que hemos heredado de nuestros antepasados, y también esperamos que eso mismo, muchas de ellas, sean rehabilitadas por los propios ciudadanos y por la acción civil. A modo de conclusión, me gustaría destacar algunas ideas. Creo que los proyectos de este tipo permiten resaltar el papel fundamental de la educación patrimonial para impulsar la participación de todos, visibilizando la responsabilidad personal y colectiva respecto a nuestro patrimonio, para subrayar su importancia en el desarrollo de las personas y su calidad de vida, para reforzar el vínculo entre educación patrimonial y formación profesional, para reforzar el intercambio de conocimientos y destrezas y crear sinergias entre diferentes agentes públicos y privados. También permite reforzar el sentimiento de comunidad patrimonial, generando creatividad, cohesionando a la comunidad y reforzando su identidad, apreciando lo propio y reconociendo y valorando el patrimonio de los otros grupos humanos. Y bueno, para finalizar, solo me gustaría manifestar la tremenda satisfacción que está siendo para nosotros poder organizar estos talleres y la emoción que supone para todos, tanto para los participantes como para los organizadores, ser testigos de este momento de religación con una parte de nuestro patrimonio que estaba prácticamente olvidada, que nos une con lo que fuimos y nos reafirma en lo que somos como comunidad. Por último, me gustaría recordaros que en nuestras webs
y en nuestro canal de YouTube podéis ver un montón de vídeos sobre estos talleres, así como las grabaciones, por ejemplo, de íntegras de las clases teóricas. Y bueno, creo que podemos dedicarle 3 minutos. Pues nada, muchísimas gracias, Conchi, por esa experiencia tan interesante y tan constructiva, además. Y bueno, y ahora para terminar digamos, las intervenciones en esta mesa redonda, me toca a don Jesús García Calero, jefe de Cultura del diario ABC, para tratar el tema del papel de los medios de comunicación en la recuperación del patrimonio y explicarnos el caso del galeón español San José. Jesús, pues digamos, queda en tus manos a veces el asunto. Pues muchísimas gracias, no sé si me escucháis bien, espero que sí. Muchas gracias a Hispania Nostra y a quienes estáis detrás de este esfuerzo, ¿no? Que sois todos. Teresa antes me ha mentado y me ha invocado hablando de la palabra mágica, ¿no? Que es el vínculo, ¿no? El vínculo que se asocia a esta visión del patrimonio, ¿no? Estamos todos vinculados por esa historia y uno de los ejemplos que yo como periodista he vivido con mayor intensidad fue la aparición del galeón San José en las costas cercanas a Cartagena de Indias. He de decir que antes me decía Teresa que los periodistas tenemos que ayudar, ¿no? A veces resulta casi inabarcable, ¿no? Porque es verdad que tenemos que contar las historias, nos gusta mucho contar las historias del patrimonio, pero no llegamos a todas, ¿no? Cada historia tiene su dimensión, cada historia tiene su valor. Esta es una historia un poco policíaca, que para mí fue casi una aventura.
porque yo no sé si recordáis que todo esto empezó con que el presidente de Colombia un día anunció que habían encontrado los restos de un galeón español hundido a principios del siglo XVIII, con un enorme tesoro y a una gran profundidad, aunque nunca dieron los datos exactos. El día de aquel anuncio, aquello fue la noticia del día, ¿no? Porque se trataba de uno de los naufragios más famosos y asociados a un mayor tesoro, ¿no? que había habido. El asunto dio la vuelta al mundo muy rápidamente y, por hacer un pequeño resumen, a nosotros nos pilló en un momento en el que en España había una mayor sensibilidad gracias a un expolio que se había producido, el de Odyssey, en la fragata Mercedes, cerca del Estrecho, que por cierto ahora se va a estrenar una serie que ha rodado Amenábar basada en un cómic que cuenta parcialmente esa historia. Pero es verdad que la población, los lectores sobre todo, la gente informada, pues tenía una enorme sensibilidad en ese momento con el valor del patrimonio subacuático. Hacía unos pocos años no era así. Era un patrimonio olvidado, era un patrimonio un poco dejado de la mano de Dios. Nos sentíamos probablemente con una falsa seguridad pensando que el océano era una especie de cámara acorazada suficiente para protegerlo. Pero realmente la tecnología había roto todos esos techos negativos, digamos, y cualquier pecio a cualquier profundidad se había convertido en algo accesible. Así estaban las cosas cuando asistimos a la posibilidad de una nueva catástrofe cultural. A mí siempre me gusta hacer una especie de paralelismo con la arqueología de tierra, ¿no? Si uno imagina que de repente llegara una empresa americana con unos bulldozers muy violentos y entrase con ellos en una catedral como la de Sevilla a llevarse el pan de oro, los cálices y los cuadros valiosos, harían un destrozo enorme, ¿no? Y nos parecería a todos una burrada. Yo no entiendo muy bien por qué tenemos una tendencia, o mucha gente tiene una tendencia a pensar que utilizar la tecnología para reventar un yacimiento arqueológico subacuático y llevarse las monedas de oro o las joyas o las cosas que tienen valor de mercado, aunque no sean joyas, tiene algo que ver con la arqueología. Quienes amamos el patrimonio sabemos que el destrozo que causan es irreparable, porque el destrozo es el del contexto, y en el contexto es donde están esos vínculos, esa historia que todos compartimos a través de ese yacimiento. Cuando apareció el anuncio del galeón, nosotros pedimos que hablasen a quienes tenían buena voz, ¿no? Las empresas que parecía que iban a hacer todo aquello eran británicas, aunque no se sabía con mucha certeza porque todo era secreto de Estado en Colombia. Logramos hablar con uno de los miembros de la Cámara de los Lores, que además es arqueólogo, le llamábamos el Lord Arqueólogo, que la verdad es que dio este titular tan llamativo porque realmente los gobiernos que no tienen una ley de patrimonio tan protectora como la nuestra, tienen siempre esa tentación de hacer contratos con las empresas que explotan el patrimonio comercialmente y que los dispersan un poco los legados de los yacimientos. Afortunadamente es así en España, hay una ley más protectora, pero en Iberoamérica pues tampoco está tan claro a veces, sobre todo ellos emplean una cierta visión nacionalista en ocasiones, un poco diciendo, como se decía entonces, del San José, que era patrimonio de los colombianos y que España lo quería. Si recordamos aquella puesta en escena el día del anuncio, pues vemos a un presidente de un estado que ya es a mí me parece que es una anomalía, ¿no? Que un hallazgo arqueológico lo presente un presidente de un país no es lo lógico, debería ser un equipo científico, ¿no? Esto es una anomalía. Detrás vemos a una ministra y a un miembro de la Armada. Aquí hay algo muy extraño, ¿no? Analizando estas imágenes, las primeras que tenían, pues supimos que aquí se estaba cociendo algo, pero ellos decretaron el secreto de Estado con todos los procedimientos y con todas las actuaciones. No pudimos saber nada durante 2 años y medio, en los cuales nos dedicamos a hablar con arqueólogos, a sumar voluntades, a tratar de implicar con esos vínculos a la comunidad científica de allá y de acá, y también al público, contando la historia del galeón, cómo había sido el naufragio, quién iba, en fin, toda esta historia que es la que vale la pena. Un buen día, antes de levantar el secreto, hicieron público un anuncio, una propaganda, ¿no?, de lo que iban a hacer,
Y esta es una imagen sacada de este anuncio. Quiero deciros que el trabajo periodístico en este caso fue una investigación pues muy de indicios, ¿no? En este vídeo salía esta imagen de un barco y entonces empezamos a investigar a esta empresa que tenía el Seabed Prince, que era uno de los buques, ¿no? Esta empresa la encontramos haciendo muchos trabajos y, entre otras cosas, había estado colaborando con la empresa que expolió la fragata Mercedes en un expolio también, en fin, una explotación de un yacimiento de la Guerra Mundial, de un cargamento de oro y de plata, que era el Garisopa. Aquello era un vídeo de una visita del presidente Santos a quienes estaban haciendo el hallazgo del galeón San José en los primeros inicios. Nos enseñaron algunas imágenes en aquel vídeo. Yo no sé si recordáis que el presidente Santos hablaba siempre de un hombre de una barba blanca enamorado de la arqueología y que era quien le había convencido para llevar a cabo este proyecto. En este vídeo pudimos ver que salía un perfil ahí durante un segundo en la oscuridad a contraluz, esa barba blanca que probablemente estaba detrás de los acuerdos que el gobierno de Colombia estaba firmando en contra de todos los estándares de la arqueología con empresas de cazatesoros. Cuando dieron luz a la licitación con esas empresas fue cuando realmente pudimos cumplir nuestro papel. Igual que nuestro papel en la Mercedes había sido denunciar las veleidades de algunos funcionarios de nuestro gobierno central o del autonómico andaluz, o que habían estado dando permisos a Odyssey en el estrecho para probar sus equipos y que un buen día nos encontramos con que nos habían expoliado, pues aquí se trató de lo mismo, de analizar esos acuerdos, de mirarlos con lupa, de hablar con expertos en análisis financiero, con expertos en arqueología, con expertos en derecho público. Descubrimos muchas cosas, que en esos acuerdos las empresas no tenían posibilidad de control porque todas sus acciones estaban en paraísos fiscales. Vimos que iban a pagar con los metales al peso, lo cual hacía que correspondiera muchísimo más metal, muchísimo más peso, muchísimo más material arqueológico para la venta, ¿no? Que una moneda, calculamos que una moneda asociada a un galeón podía costar en una subasta normal $1.000 y que el precio de la plata que llevaba a lo mejor eran $10 o $20. Imaginaos el expolio que se iba a producir, ¿no? Y luego la definición de la parte que se podía vender, pues prácticamente era cualquier manufactura, cualquier elemento que tuviera un valor de mercado, lo cual incluía prácticamente menos los clavos y las maderas y las piedras de lastre, probablemente todo lo que iba en ese galeón. Los bienes asociados a los ajuares, por supuesto el tesoro, las mercancías, todo lo que se podría encontrar. Seguimos dando luz y empezamos a analizar quién era el staff de la empresa de cazatesoros con la que se había pactado esto. Ahí es donde encontramos las mayores aberraciones, ¿no? Para empezar, el arqueólogo de referencia, que era el señor Mensunbaum, que había sido arqueólogo en sus inicios, pero que iba siempre hablando de que él era un arqueólogo de Oxford, asociado a la Escuela de Arqueología de Oxford. Mi trabajo fue ir a preguntar a Oxford y allí nos dijeron que desde el año 2000 este señor no querían tener nada que ver porque no cumplía los criterios éticos de la arqueología. Es decir, financiaba las expediciones vendiendo parte del patrimonio antes de publicar, antes de compartir con la sociedad cualquier conocimiento. Al final, la ciencia es compartir el conocimiento y los amantes del patrimonio sabemos que compartir ese conocimiento es lo que nos vincula precisamente con la historia asociada a los valores de esas piezas de patrimonio, mientras que las empresas lo que quieren es que no circule el conocimiento, sino que circule el mercado, que una moneda se desgaje para poder hacer una medalla para una señora que viva en Miami o que viva en Nueva York y que tenga ganas de coleccionar una moneda sin importarle muy bien la historia asociada o cómo se han empleado unos métodos destructivos para que ella pueda poseer ese patrimonio. No se trata de compartir, sino de poseer. Bueno, pues seguimos denunciando. Vimos también que este cazatesoros, el señor Mensunbaum, había hecho de las suyas en Mozambique, en Uruguay, había estado asociado a campañas muy agresivas en las islas cercanas a Argentina, en las Malvinas. Luego vimos que el director de toda la expedición era un hombre de la industria petrolífera, con lo cual tampoco tenía mucho sentido que un gobierno de Colombia pusiera su yacimiento más valioso en manos de un equipo dirigido por alguien de la industria petrolera. Había un experto en acciones en profundidad, ese sí,
muy acendrado, muy conocedor de todos los métodos para intervenir tanto en industria como en arqueología, que era el señor Frederick Zoraide. Pero luego había el hombre de la barba blanca, que se llamaba Roger Dooley, que este hombre era un cazatesoros del libro, que en tiempos en los que cayó el muro de Berlín y la URSS se descompuso y Cuba dejó de recibir grandes ayudas, pactó con el gobierno cubano crear una empresa para explotar los pecios de la isla y poder ir vendiendo las antigüedades para sacar también divisas. Y ese hombre era el que estaba detrás de todo esto, Roger Dooley. También había otra persona que iba a hacer las restauraciones debidas y que decía que era profesor de la UNESCO, pero preguntamos en la UNESCO y también nos negaron que jamás hubiera dado ni un solo seminario con ellos. O sea, que es que era una caterva de mentirosos que gracias al papel de los medios pudimos denunciar, ¿no? Este señor de la barba es el que tenemos aquí a la izquierda, no sé si lo veréis bien, y cuando estuvo contratado, presentó un currículum para ser contratado y resulta que estuvo ocultando que había estado trabajando para una empresa que había trabajado con el gobierno colombiano previamente y que decía que había encontrado el lugar del San José anteriormente y que se querelló contra el gobierno de Santos precisamente por volver a buscar el pecio que ya estaba localizado y que pensaban que esta persona podía haber robado algunos datos para poder hacer este nuevo hallazgo o el segundo hallazgo del galeón. Le vemos aquí en esta foto en la que está un miembro de la Armada también, está con una camisa de color teja el encargado de la arqueología colombiana en aquel momento, el señor Montenegro, que fue, digamos, el arqueólogo útil para dar, digamos, para lavar la imagen de estos cazatesoros, para blanquear la operación como si fuera una excavación arqueológica. Indagando en el pasado del señor de la barba, del señor Dooley, comprobamos que también había estado escribiéndose con el director de su antigua empresa, diciéndole que se había ido a instalar a Colombia, entre otras cosas, para influir en la redacción de la nueva ley de patrimonio. Nada más llegar al poder, Santos cambió la ley de patrimonio precisamente para contratar empresas de cazatesoros y pagarles con parte de los yacimientos. Luego llegamos a ver este mapa que manejaban los abogados de la empresa Swiss Armada, la primera, en la que se veía cómo estaban muy cerca el yacimiento que habían localizado primeramente y el que se decía ahora que era el lugar donde estaba el San José. En esa empresa decía que no habían dado exactamente el lugar del yacimiento precisamente para evitar este tipo de acciones, ¿no? Que el gobierno contratara a otra empresa y que esa diferencia entre el punto verde y el punto rojo era una estratagema de seguridad para que no se lo quitaran. Nosotros seguimos intentando comprender qué estaba ocurriendo, ¿no? Y tirando de quienes estaban en la dirección financiera de toda la operación, encontramos gente muy eminente de la City londinense, grandes y grandes fondos de inversión, muchos y muchos millones de libras que estaban dando respaldo a todas estas operaciones y que además habían tenido que ver con un escándalo financiero de evasión de impuestos, que habían creado un banco al cual se le pedían créditos para encontrar pecios y que luego se desgravaban todo, tanto el dinero que ponían como el que pedían como préstamo y evitaban pagar impuestos. En fin, todo era corruptelas alrededor de esta operación y yo creo que es una de las veces en las que el periodismo cumplió con su deber. A mí me cabe el orgullo de haber ayudado a que se oyeran las voces de los verdaderos científicos de Colombia que estaban, digamos, bajo una capa muy pesada de poder, porque era precisamente la presidencia del gobierno la que estaba dando protección a una operación tan dudosa como esta, ¿no? Y la red universitaria que se creó, necesitaban voces, ¿no? Y para mí fue realmente muy interesante publicar reportajes en España que donde tenían verdadera dimensión y consecuencias era precisamente en Colombia, ¿no? Demostrando que estos vínculos del patrimonio son de ida y vuelta muchas veces y que sirven para precisamente poner en valor esa manera de ver la historia, ¿no? Esas ganas de compartir nuestro pasado, de aprender de él y no de los prejuicios que se asocian a él, si era una conquista o no era una conquista, ver qué sociedad en la que estaba embarcada, qué estudios se podrían hacer para comprender mejor que esa sociedad es de la que venimos tanto a este lado del Atlántico como al otro lado. Y en esa historia compartida
es en la que creemos, ¿no? Y en la que gracias a este episodio pudimos ayudar. Hay otros episodios, esto no ha terminado, se sigue expoliando y hay muchas historias hermosas y bellas como las que contáis en Hispania Nostra, en este seminario, y como las actividades que hacéis y que premiamos cada año en los premios y que valen mucho la pena también. No solo de expolios vive el periodismo y el patrimonio, sino de también en lo positivo compartir esos valores y compartir esa historia de la que nos habla el patrimonio. Muchísimas gracias.